Pues seguimos con los encuentros con autores esta tarde de viernes de las 25 jornadas del cómic de Avilés. Y ahora me toca charlar con Aroa otra vez. Y la verdad que estoy encantadísimo, se lo dije a ella cuando la escribí para invitarla en este año difícil de 2020 durante el confinamiento. Quizás uno de los mejores momentos que recuerdo de estar sentado leyendo algo y que me quisiera pasar extraordinariamente bien, como hacía tiempo que no disfrutaba leyendo un cómic, con un tono también muy, del que hablaremos luego, muy singular, que me recordaba algunas de las lecturas y del espíritu de las lecturas, que también me ha recordado de épocas pasadas, pero con un tono también muy nuevo, muy tierno. Luego también hablaremos de esto. Fue Carne de Cañón, y enterarme que era una primera obra larga me resultó totalmente sorprendente. Lo comentábamos también el otro día, hablando del trabajo de rompepistas de Rosa Codina, que resultaba muy sorprendente ver un estilo tan afianzado, ver un cómic tan sólido, un universo tan genuino y tan coherente, que funcionaba tan bien, dándole un toque nuevo a historias muy universales que son para mí bastante atemporales. También hablaremos de ello. Y bueno, lo primero quería pues eso, darte las gracias por lo bien que lo pasé con Carne de Cañón, y seguro por todo lo que venga después, porque te garantizo que donde tú estés como autora yo estaré ahí como Hostia, lector. muchas gracias, tío. Y eso es una cosa que quería destacar desde el principio. Y la gente que viene en la jornada, si me conoce, sabe que yo no digo las cosas por decir. Y bueno, pues estoy encantadísimo de poder hablar contigo de esto que me hizo tan feliz durante esos momentos tan complicados para todos, ¿no? Pero como también hicimos ayer en la charla de Rosa, quería ir un poquito más hacia el principio y conocer un poco, primero como lectora, cómo cogiste este maravilloso virus del cómic, cómo se te inoculó, y luego en qué momento no solo los leías y los disfrutabas, sino que pensaste, pues yo podría hacerlos, o por lo menos yo quiero hacerlos. Pues pasó por, bueno, cuando eres pequeño y eres el típico niño de... ¿Me acerco más? Sí, Espérate. sí, ¿Ahora? ¿Sí? perfecto, Sí. perfecto. Vale. Cuando eres el... Bueno, yo era una niña muy... Un terremoto típico con la voz de pito y todo el día hablando y todo el día contando cosas y para arriba y para abajo, y los adultos me odiaban todos. Y tenía como un mundo interior, pero no en plan interesante, sino de que tenía la cabeza llena de cosas todo el rato, de historias, veía una película y quería hacer la segunda parte en cómic, cosas así. Estaba todo el rato o hablando o pensando, o todo el día a 1000 por hora. Y ahí no tenía vergüenza ninguna en enseñar mis cómics, y a lo mejor me leía un cómic de Tintín y me inventaba yo también un detective adolescente que iba por ahí y tal. Yo iba haciendo, y luego, claro, cuando tiré más hacia la adolescencia, que fue cuando descubrí, bueno, a partir de los 11 años que descubrí el víbora y todo eso, ya sí que seguía dibujando, nunca he dejado de dibujar, pero ya no ¿sabes? La adolescencia y tal, cuando... No porque pensara que era buena o mala o tal, simplemente porque era como más retraída yo misma, y no era tanto decir, mira qué dibujo he hecho, sino era más como me lo guardo para mí, porque eran también dibujos como muy extraños, y hasta que no cumplí los 26 nos dije, hostia, pues a lo mejor podría hacer un cómic. O sea, que tardé muchísimo en aterrizar y en decir, cojones, toda la vida dibujando, que no has hecho otra cosa, en el colegio dibujando, en el instituto dibujando, todo el rato dibujando, y no vas a hacer nada más que... Y al final dije, hostia, venga, voy a hacer un cómic largo y voy a llevarlo en la editorial, a ver qué pasa. Pero tardé hasta los 26, no hice nada así Y destacable. y las lecturas que te acompañaron durante esos años, y Me, hasta qué punto el víbora significó dentro de esas lecturas como un punto de inflexión. Pues hay una mezcla que es una mezcla, un poco la mezcla que hay en mi propia personalidad, que es como como muy, parece como muy punky así, muy rebelde y tal, muy, oh, mira qué cosas hace, y luego otra que es como muy calmada y siempre preocupada por si va a pasar algo malo y todo eso. Entonces se mezcló ahí. Yo leía muchos cómics de detectives, niños detectives franceses, eran lo que más me molaba en el mundo, y hasta que cayó un víbora en mis manos, y entonces no dejé de lado los niños franceses detectives, sino que se mezcló el,
las tetas, las pichas, las drogas, todo lo que salía en el Víbora, los tacos y todo eso con la mezcla entre niños que el Club de los Cinco, ¿sabes? De repente los cinco se van a no sé dónde, pues mezclado con eso. Y se hizo la fusión ahí y hasta ahora, realmente, si lo piensas bien, es donde ha quedado pandillas de niños que hacen cosas y mezcladas con cosas para adultos. Sí, sí, de hecho es que a mí me parece que es uno de los secretos, ¿no?, de la alquimia perfecta al ir creciendo, al ir sumando lecturas que unas no tienen necesariamente por qué sustituir a otras, sino al revés, sumar, ¿no? A mí, cuando alguien dice que pues este TVO es para, no sé, de lectura para 13 o 14 años dentro de estas barreras imaginarias que alguien se inventa y que vamos todos detrás como borregos, yo digo en todo caso será para niños de cualquier edad, o sea, no es porque Claro, me tienen que quitar el derecho a seguir claro, leyendo claro. los 3 investigadores o los 5, cualquier Sí, cosa que me parezca, ¿no? Y además siguen haciendo películas magníficas de cada uno de ellos. Y luego al mismo tiempo, bueno, pues te apetece, pues te llegaba el Penthouse Comics o lo que fuera, que ahora es muy fácil con internet, pero antes era la mejor manera de ver las tetas o lo que quisieras, ¿no? Digo, pues ves las dos cosas y estupendo, a mí me parece. Y luego sí que es cierto que, aunque no resulta nada extraño, realmente leyendo Carmen de Cañón se aprecia fácil esas dos influencias, ¿no? Y creo que eso ha hecho un poco el autor a querer. Sí tengo como curiosidad, otra pregunta, que es, tú ibas, no sé si sola o acompañada, porque dependía de donde fueras y del kiosquero que tuvieras la facilidad que nos daban los chavaletes para coger el Víbora o cualquier otra revista. ¿Tú cómo recuerdas como adolescente o preadolescente el momento de ir a comprarlos? no me dijeron nada nunca. Qué bueno. Y no, te digo que no era una niña que aparentara tener 18 años, ni mucho menos. Era una niña normal y corriente bueno, normal y corriente no era mucho, pero sus camisetas de Nirvana, tal, su mostachico, su coletita. Y yo iba allí a la tienda antes de ir al instituto y le decía, esa, porque no llegaba, encima estaba claro, estaba en el estante alto, le decía, el Vibra. Me lo cogían, me lo daban, me lo pagaban y encantadísima, ¿sabes? O sea, en ningún momento me lo compraba en una tienda que había justo antes de la estación del autobús que nos llevaba al instituto y otra en el hospital de Tarrasa porque iba a vacunarme de la alergia cada mes y cada mes caía el víbora. Mi madre ya sabía lo que tenía que hacer. Mi madre en su santa vida me dijo, ¿por qué te compras revistas con tetas? Nunca, ¿sabes? Me los compraba y era como, pues bueno. Y mira, al final me alegro de poder decir que he hecho algo bueno con aquello. Sí, no, ¿Sabes? Que no sé si no. te pasaba alguna vez, yo recuerdo que también cuando me ponía así enfermo, eh, yo lo asociaba con, entonces me traen con mis padres, ¿no? No sé si te decía, bueno, a ver cuando me toca ir a lo de la alergia, porque así ya me toca otra revista. Sí, sí, yo estaba subcontentísima, o sea, se me hinchaba todo el brazo y lo pasaba muy mal porque siempre, pero yo estaba regalada, digo, va a caer un víbora el de este mes, ¿sabes? Era como, y costaba sus 500 pelas, que yo sé que a mi madre le dolía, pero es que nunca tuvimos la charla, ¿sabes? Decir, hija mía, ¿por qué? Nada, y yo me dejaba los víboras en el lavabo, o sea, los compartía con mi familia, no los escondía ni nada. A ver, era difícil porque estaba la muchacha en pelotas por la portada y por detrás había como publicidad de teléfonos de estos de línea caliente y tal, y también había una muchacha en pelotas. Entonces lo envolvieras por donde lo envolvieras, había una muchacha en pelotas y yo siempre intentaba que no se viera, pero siempre se veía, así que al final dije, yo lo dejo aquí en el lavabo y que lo vea mi padre, lo vea mi hermano, lo vea quien tenga que verlo. Lo disfruten, ya que está. Y a los 20 y pico es cuando decides, yo creo que puedo dedicarme a esto, o por lo menos quiero dedicarme a esto. No, no, eso fue a los 26. Yo disfrutaba muchísimo del víbora y claro, yo iba haciendo mis historias, me iba inventando mis cosas, pero siempre había pensado que yo no, o sea, ni se me había pasado por la cabeza que yo pudiera, porque nunca había hecho nada. Me apunto a un curso de no sé qué, no lo termino. Me intento hacer un cómic, hago 4 hojas, no lo termino. En la ESO no la tengo, ¿sabes? Es como, nunca terminaba nada. Y de repente se me saltó ahí la pestañita a los 26 años y dije, pues haz un cómic y a ver si lo acabas. Y no logré nada hasta que no... Y bueno, ese cómic que empecé tampoco lo terminé, que entonces fue cuando llegó Carne de Cañón. Que también después de toda esa carrera que llevaba de fracasos dije, esto se va a ir al traste también, o sea, no daba un duro por Carne de Cañón tampoco y mira, al final Vamos sí a que lo jugar a terminé. lo típico de qué hubiera pasado si, o sea, si hubieras terminado esa obra, que no fue Carne de Cañón y que Sí, quizás igual retomas y acabas sí, algún sí, día. estoy en ello, estoy en ello. Mira, pues eso, pero ¿qué hubiera sido? O sea, ¿qué era diferente? ¿Era el mismo universo? ¿Era una historia estructural parecida o era algo totalmente No, no, diferente? es como una aventura, pasa en algún sitio de España. Yo quería hacer una aventura
con personajes era como, ¿por qué no puede pasarle algo tipo cariño encogido a los niños a mi abuela? ¿Sabes? En plan, ¿por qué no? O a mi padre, ¿por qué no puede ir mi padre por la mañana a trabajar y que le pase algo increíble, en plan peli de los 80, ¿sabes? A un señor calvo con barba como es mi padre, ¿por qué no puede pasarle? Y basándome en eso, pues creé como unos personajes y era como una aventura que pasaba pues en alguna zona de España que no se especifica cuál, y eran eso, eran aventuras todo el rato, como una película ochentera de estas, de ahora me caigo por aquí, ahora vamos por allí, ahora un tiro, ahora no sé qué, pero era demasiado, le estaba metiendo demasiado detalle y no avanzaba con eso, y lo tuve que parar porque me estaba poniendo mala. Pero bueno, ahora estoy con ello otra vez y estoy bastante contenta. Pero yo pensaba, yo decía que ese era mi cómic bueno y que Carne de Cañón iba a ser un... Cuando me lo ofreció Emilio decir, venga, haz algo más pequeño y tal, dije, madre mía, esto va a ser un desastre. Empecé a hacerlo diciendo, el cómic bueno es este, tío, y no puedo hacerlo, y esto qué va a ser. Y ahora no sé ni... ¿Sabes? Me he quedado como diciendo, ¿y ahora qué? A lo mejor saco el otro que me he dejado la vida haciéndolo y la gente dice, vale, pero Carne de Cañón 2, ¿cuándo, sabes? Pero bueno. De eso va a haber, o sea, Sí, inevitablemente. sí, Por ya, mucho por eso. que leamos el otro y disfrutamos, nosotros, yo te lo aviso ya, yo quiero más de Anida, yo quiero más Killian, yo Ya. los quiero, ¿no? Entonces, pero también quiero que los autores hagáis otras cosas, a mí otros universos, pero lo de cuándo Carne de Cañón 2 o 4 o 8, yo creo que es algo a lo que te tienes que Sí, ir sí, ya la sí. idea, lo cual es maravilloso porque dice que la gente ha hecho a los personajes como miembros de su imaginario, como miembros de su familia o de algo cotidiano, y eso es muy difícil de conseguir, lo has conseguido con tu primera obra. Y bueno, y el otro, pues, me pregunto cómo llegaste al entorno de la cúpula. ¿Cómo llegué Sí, al...? ¿cómo llegaste al entorno? Pues estaba haciendo un dossier, que llevaba como también 3 años haciendo un dossier de 4 paginitas ahí para presentar el proyecto a la cúpula. No había manera y al final me empujaron un poquillo, una amiga me empujó, se vino conmigo y nada, llamé, que puedo presentar un proyecto tal. Y lo primero que escuché de Emilio Bernaldez, que ahora es de mi familia ese hombre, ¿sabes? Lo primero que escuché fue un... ¿sabes? De susto, de decir, madre mía, de mirar su agenda y decir, ¿cómo lo voy a hacer? Y al final me dijo, pues tienes muchas ganas de presentar tu proyecto, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, pues vente el jueves. Y era martes a lo mejor, ¿sabes? Y ahí me apreté el culo al tope y dije, este jueves. Me dijo, bueno, ¿tú quieres venir o no quieres venir? Sí, sí, sí. Y fui asustadísima, pasándolo muy mal, tenía un tic en la cara y todo, de los nervios, estaba así. Y nada, le enseñé el dossier pensando que, bueno, yo no sé qué pensaba, me entraba de todo. Y lo miró y a los 2 minutos estaba diciéndome, vamos a hacer un libro precioso con esto. Y yo no lo entendí. No entendí que, o sea, si no llega a ser por la persona que vino conmigo, que me dijo que sí, que te han cogido, que te ha gustado, yo todavía estaría en la cúpula diciendo, pero entonces el libro lo hago o no, que no me enteraba, estaba tan nerviosa que no me enteraba. Y sí, le gustó al momento, en cuanto lo miró así, dijo, el dibujo es muy bueno, tal. No se leyó nada del texto de lo que había, ni le importó, ¿sabes? Fue como, me gusta y lo haremos y ya está. Y antes de entrar ya en Carne de Cañón, cuéntanos un poquito a nivel de formación plenamente autodidacta. Mi pobre padre, me apuntó a la JOSO cuando yo tenía 11 años. Pero fue un desastre, porque me tiraba todo el día dibujando en clase de primaria y luego también en el instituto, pero cuando me apuntaron a las cosas no dibujaba. Y dibujaba y hacía mis cositas y tal, pero no hacía ni puñetero caso porque tenía la cabeza metidísima en el culo. Estaba mirando al muchacho que tenía sentado al lado, que tenía 14 años, y me parecía guapísimo, ¿sabes? Estaba yo así. Y mi padre allí así soltando los dineros cada semana y no hice nada, no lo aproveché para nada. Pero me sirvió para conocer a Gambarte, a Carlos Gambarte, que era el profesor de mi clase, y ese fue el hombre que estaba ahí haciendo unas páginas para el Víbora, y fue el que me enseñó que existía el Víbora. Y a partir de ahí ya no necesité clases de nada, pues ya tenía el víbora, ¿sabes? Ya dije, ya está todo hecho. Pero sí, eso es lo único, que intentaron apuntarnos a Bellas Artes cuando éramos pequeñitos, lo típico, tu hijo dibuja bien, apúntalo aquí a la escuela del barrio, pero era lo típico de que te pintan la mano de un color y haces en una hoja, ¿sabes? No, realmente no todo, si he aprendido a dibujar o he aprendido a hacer algo bien con el cómic es todo gracias al víbora. Sin duda, además. Y bueno, así vamos a hablar ya un poco de carne de cañón. Ya hemos apuntado un poco,
Ya hemos apuntado pues, que es la historia de un grupo de jóvenes, como los de los libros franceses que te gustaban, que tiene también una herencia clara de la forma de entender el mundo underground, herencia de las lecturas de Víbora, pero coges todo eso y la verdad que generas un universo maravilloso en el que yo creo que lo centras, te quieres quedar y en el que quieres estar pues, mucho tiempo, ¿no? Es de estas lecturas que te da realmente pena que se acabe y sabiendo cómo es el mercado del cómic en general y en España en particular, dices, Dios, es que voy a tardar bastante en poder encontrarme con ellos, ¿no? Qué mal. Oh. Y tiene de todo, es que independientemente de lo que os guste, que os gustan los fantasmas, tiene fantasmas, que os gustan los dibujos animados, tiene dibujos animados, que os gustan los ambientes así de esta radio un poco sucios y opresivos, los tiene, que os gustan los momentos tiernos, os gusta que odiáis a vuestro hermano pero al mismo tiempo os mataríais por él, también tiene todo eso, tiene, y sobre todo tiene una cosa que es por lo que quería empezar a preguntarte, como muy atemporal, porque aunque está ubicado en el momento de hoy en día y tiene móviles y todo esto, en realidad yo estaba viendo las historias de mi barrio de las afueras de los 80. Estoy seguro que si alguien no cogiera los 50, quitando esos pequeños detalles tecnológicos que no importan, es que yo me paré a pensar que es que a lo mejor en las ciudades, en el interior y en las grandes, te das más cuenta, pero es que en el barrio suele pasar el tiempo de una manera distinta. O sea, generalmente están los mismos bares, igual con otro nombre, ¿no? Y las mismas caras y juegan en los mismos bancos. ¿Tú tienes la sensación, no sé, de que tiene como una especie de microuniverso de esta radio y la barriada en el cual, por otra parte, te has sentido súper cómodo? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando salió Carne de Cañón me escribió mucha gente diciéndome, es mi barrio, tío, es mi barrio. A lo mejor era una persona de Sevilla, otra persona me escribía de Valencia, otros de Tarrasa, y todos decían, es que es como mi barrio. Y yo decía, joder, ¿cómo puede ser, sabes? Y es que es totalmente así. Yo llevo, para mi desgracia, 35 años viviendo en un barrio. He crecido cuando era una niña de ese barrio, luego fui un adolescente de ese barrio, luego fui un ser ahí de ese barrio y ahora soy lo que soy. Ahora, por suerte, ya he salido del barrio, pero el barrio, igual que yo he seguido igual, el barrio ha seguido igual también. El barrio me mira a mí en plan de, ¿quién es esa, tío? Esa es rara, se hace dibujos. Y yo los miraba a ellos desde mi ventana en plan de, ¿y este? Mira, ya tenía un hijo, ya está ahí fumándose un petardico al lado del niño, ya está el niño ya está mangando por ahí, el niño ya está en el bar. Sabes que vas viendo cómo van creciendo. Al principio son tus compañeros de clase que lo están allí haciendo eso, luego son padres, luego son los padres de los padres y así, ¿sabes? Y se crea un clima que realmente yo creo que está en todos los barrios. No sé por qué pasa, pero pasa. Si la gente se siente identificada de una manera tan grande, de decir, hostia, cuando yo era pequeño mi barrio era así, y estamos en el 2020 y todavía está la cosa igual, es que es eso, que va pasando de generación en generación. Están como... Yo siempre digo a la gente que a mi barrio, la gente no es un barrio peligroso, allí va la gente a morir. O sea, va allí a la gente a sentarse así en el banco y a que vayan pasando los días, ¿sabes? Y creo que eso hace mucho para que la historia se repita con padres, con hijos, con todas las siguientes generaciones. Y es que lo he visto con mis ojos que pasa, o sea que si pasa en mi barrio seguro que pasa en los de todos los demás. Sí, además lo que decíamos, ¿no? Que los clásicos del extrarradio se mantienen, o sea, cogerse los iconos más representativos y pues en su momento lo que dices tú, era una generación y luego a lo mejor son sus hijos y luego... Sí. Otro de los, es cierto que si analizáramos y describiéramos cosas que pasan en el cómic dirías, jo, pues qué chungo, ¿no? Pero es que en realidad todo lo cuentas con amabilidad y ternura por una decisión que me parece fundamental y es que los que lo cuentan son los niños, ¿no? Y los niños son las personas más resilientes del universo. Tú ves imágenes de una guerra en la televisión y de la que, por muy dramático que sea, ves a incluso niños con muletas que pegan sus piernas jugando al fútbol. O sea, han asimilado que ese es su entorno y que tienen que vivir en él de la mejor manera que pueden. Y para ellos eso no es normal, no empiezan a hacer esos cuestionamientos de Dios mío, qué desgracia, qué tal. Entonces, esa inocencia, pese a que el entorno que les rodea sea lo menos inocente del mundo, es magia en estas páginas. Gracias. Y yo quería saber en qué momento decides hacer esta magia de darle la mirada a los niños, porque esa es una decisión que cambia todo Carne de Cañón. Desde el principio. O sea, yo ya te digo, venía de hacer una historia, la otra historia que me tenía absorbida y tal, y de repente fue como, vale, esto ya no lo puedo hacer, algo nuevo, la hoja en blanco, ¿qué pasa? Y vinieron los niños. Desde el principio fue como,
tiene que pasar algo, pueden pasar cosas chungas, pero todo va a acabar bien porque está desde la visión de un niño, ¿sabes? Aunque no acabe bien de verdad, ese niño no se va a ir triste a la cama, se va a ir pues pensando sus cosas, como la vida es así es como es y ya está, no hay drama, realmente de eso me alegro porque yo no lo pensé en plan de no, tengo que quitar drama por aquí, meter por aquí, fue todo súper natural, fue saliendo porque tenía la visión de los protagonistas y sabía que eran así como lo iban a entender, como si lo estuvieran haciendo ellos, ¿sabes? Y entonces no tuve como que quitar por aquí, meter por aquí, iba saliendo todo de forma natural y era como tenerlos a ellos diciéndote bueno, sí, mi padre es junkie, pero bueno, quiere jugar a las muñecas, ¿sabes? Es como que no, yo sé que los niños funcionan así, porque también lo he vivido y porque también en mi propio barrio he visto a niños que a lo mejor me han traído un dibujo te decía, hacer un dibujo, hacer un cómic en casa, y a lo mejor me lo traían y era un dibujo me acuerdo de una niña que hizo un cómic de peces, y era que un pez quería salir con la novia de su hermano pez, pero la novia quería a su otro hermano pez, entonces se peleaban los dos hermanos y uno mataba al otro, y al final la novia se iba con los niños peces a otro lado, y me quedé así, y ella estaba así, una niña rubia melladita, ¿sabes? En plan es un cómic, ¿sabes? Y era como, madre mía, lo que tendrá esta chavala en su casa, pero ella solo ha hecho un cómic de peces, ¿sabes? No está ahí rayándose. Son material para el psicólogo del cole y todo lo que quieras, pero la niña no ha sacado eso de forma natural, en plan, de voy a hacer una historia, a ver qué se me ocurre. Y claro, lo primero que se le ocurrió es lo que está viendo 24 horas al día, ¿sabes? Y yo he hecho un poco lo mismo realmente con este cómic, es lo que veo todo el día. Hay un montón de historias cortas que conforman un gran fresco. ¿Tuviste claro siempre que esa iba a ser la estructura? Sí, porque como el otro cómic no me había salido bien y es una historia que tiene capítulos, pero es una historia que se continúa, dije, no me voy a meter en otro follón ahora, va a ser, al principio eran como las 4 estaciones, digo, voy a hacer una historia como de primavera, del otoño, del invierno y del verano. Luego eso se fue cambiando y no tenía nada que ver, pero al principio era como eso, en plan de los mismos personajes, pero en verano, en otoño, en primavera y en invierno. Y a partir de ahí fueron saliendo las ideas, en plan... Eso, en cuanto a lo que es la estructura capitular, también llama la atención, o es bastante singular el hecho de que decidas darle una estructura fija o prácticamente fija de 2 viñetas por página durante casi toda la extensión. Sí. ¿Esto también en qué momento lo decidiste y por qué? Eso fue lo primero, el segundo, fue porque yo estaba por los suelos, porque no había sido capaz de hacer el otro cómic gordo, no, me veía que un fallo total, que no sabía hacer cómics, y Emilio, en vez de decirme, bueno, hija, pues vete a tu casa, entonces cogió y me dijo, ¿y si haces uno más pequeño, con 2 viñetas por página? Y yo pensé en decirle, Emilio, no sé hacer cómic, me voy a mi casa, ¿sabes? Pero pensé, me estaba ofreciendo el director jefe de la cúpula, que siempre he soñado con hacer un cómic en la cúpula, y en vez de mandarme a cascarla por ahí, me está diciendo, haz otro cómic, de cero, o sea, ni siquiera me has presentado un dossier, ni me has presentado una historia. Lo que te inventes ahora, hazlo en 2 viñetas, prueba de hacerlo de 2 viñetas. Y claro, yo pensaba, tenía una vocecita que me decía, ¿cómo vas a meter todo ese texto que tú metes en 2 viñetas? ¿Cómo vas a hacer todo eso que vas a hacer en 2 viñetas? Y dije, vale. Y no tenía ninguna gana de hacerlo ni nada, pero al final haciéndolo fue cuando remonté. Me ayudó muchísimo Carne de Cañón a mejorar a la hora de meter menos detalles en las páginas y a la hora de ver algo terminado, de poner el fin ahí y decir, hostia, está terminado, tío, he terminado algo, no me lo puedo creer. Fue un subidón de cómo estaba yo a cómo estaba cuando lo terminé, me ayudó muchísimo. Otra curiosidad que tuve al leerlo fue la inclusión, como si fuera eso, pues el universo de fantasía con Tolkien o las crónicas de las dramas, etcétera, del mapa desde el principio, ¿no? Porque le da todo como un entorno así como de unidad al final. ¿Eso se te ocurrió a ti? Otra de Emilio, es que es una máquina ese hombre, es que ya te digo, es que lo hice en la cúpula del cómic, también porque como estaba por los suelos, yo me lo llevaba para mi casa y a lo mejor no sabía yo cuándo iba a hacer una página cada, ¿sabes? Y él me dijo, vienes aquí, que estarás en las oficinas, te dará la sensación de que estás haciendo algo, ¿sabes? Por si ves a otra gente trabajar, y me dejó una mesa y entonces yo iba cada día a la cúpula y me sentaba allí y me ponía a hacerlo. Y cuando ya estábamos terminando, que yo tenía unas ganas de terminarlo ya, de no dibujar más nunca, me dijo,
y ahora un mapa, ¿qué te parece hacer un mapa aquí al principio? Y yo, Emilio, que quiero terminarlo ya. Pero me dijo, haz un mapa que yo creo que quedaría bien, así que yo... Y al final sí, mola un montón el mapa. A mí me gusta que haya un mapa al principio, me hace gracia. Es como un mapa así como de niño, ¿sabes? Y mola. Pero sí, Emilio es que tiene ideas muy buenas. Y vienen siempre vienen directas del Víbora de los 80, ¿sabes? O sea, su cabeza está... Él es muy moderno, no es que esté allí viviendo, ¿sabes? No es un polla vieja. Pero cuando se le ocurre algo, es como si lo sacaran directo de aquellas viñetas, ¿sabes? De aquellas páginas. Ha sido genial tenerlo cerca para cuando tenía una duda poder decirle, oye Emilio, tal, y que él que me ayudara. Ha hecho mucho porque el cómic tenga el ambientillo así vivoresco que tiene. Sé que es una pregunta un poco tópica, pero es que me parece también inevitable lo bien retratado que está el lenguaje de pie de calle, ¿no? O sea, precisamente con esos bocadillos a veces irregulares y las letras también, que ya más aparte de que digas lo que dicen como lo dicen, sino también la forma en la que dibujas como lo dicen, ¿no? En este caso Alcaraz. Cuéntame un poquito del vocabulario, de las formas, las expresiones de vivir a pie de calle. Es que eso venía solo. Sí, de hecho me acuerdo una vez al principio de todo, cuando conocí a Emilio y tal, al principio me dijo, si alguna vez quieres hacer que hable algún político, algún abogado o algo, te podemos ayudar. ¿Sabes? Como diciendo, no, hablas siempre tan mal y haces que todos tus personajes hablen tan mal que a lo mejor no te sale hacer que hable alguien que vaya trajeado, ¿sabes? O no te sale hacerlo de alguna manera. Pero sí, es que es como hablo yo y es como habla la gente a la que veo todos los días en el barrio. Entonces, de verdad que solo tenía que poner la oreja. No ha sido un estudio exhaustivo de, ¿sabes? Solo tenía que... Es que entra, todo el que viene a mi barrio lo ve enseguida, entra al barrio por la ventana. Tú estás tan tranquilo así sentado y escuchas ahí un... ¡Aarón, no cruces la carretera que te arranco la cabeza! Y solo tienes que apuntar, ¿sabes? Decir, mira, aquí lo tienes. ¿Sabes? La voz del barrio, es que al final es eso. La voz del barrio es esa, gente gritando, unos dicen unas cosas, otros otras. Una mezcla entre la Choni de mi barrio y mi madre, que también que no es Choni, pero que tiene una boquita que también tela. Y muchas de las cosas que la madre de los niños le dice a los niños me las decía mi madre a mí cuando era pequeña. Y eso digo, hombre, de algo va a servir que me dijeras todo aquello, ¿sabes? Digo, ahora pues ha llegado el momento de la vergüenza, ahora lo suelto, ¿sabes? Sí, de hecho eso casi me lleva a otra pregunta, teniendo en cuenta que es un poco un barrio como el que vives tú, con una familia como la que puedes vivir tú. Cuando leyeron Carne de Cañón por vez primera, ¿qué te dijeron? Que yo no soy así, o que van a pensar que yo soy así, que van a pensar que es biográfico. Imagínate cómo era que mi padre se lo leyó y dijo, bueno, está bien, pero es como el barrio, ¿no? Y yo dije, sí, me dijo, bueno, este es como este tal, es como tal, esto es como si no hubiera hecho nada en especial, en plan de sí, bueno, ¿sabes? Se lo leyó y dijo, está muy bien, pero... Y yo dije, muy bien. Y nada, mi madre pues decía, ay, ¿por qué dices tantas palabrotas? No sé qué, porque ahora se ha vuelto muy zen ella y muy tal. Pero ella era como, ay, ¿por qué tienes que decir esto y lo otro? Pero no, nadie se impresionó, en plan de qué bien retratado los barrios y la gente obrera y nada. Era como, si esto lo veo todos los días, qué gracia tiene que le hayas hecho un cómic de esto, sí. Es el vecino de enfrente, qué gracia tiene. Sí. Y Pues, entre los muchos temas que subyacen dentro, ¿no? Del TVO y de los que se ha ido refiriendo la gente, pues se toca el tema de la pederastia, visto a través de los niños, del fantasma del monaguillo, pues se toca el tema de las drogas y los yonkis en el barrio, que todavía se toca el tema de la familia desestructurada, de la madre fuera. Yo hay un tema del que te han preguntado poco, pero es que yo de verdad en cada página es el que más noto, que es en realidad el amor familiar por encima de todo. O sea, esa piña que todo lo demás se puede derrumbar, pero que en última instancia, que además igual es la que te sostiene el pie para que no saques la cabeza del agua, pero cuando estás a punto de ahogarte es la que al final, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos un poquito de eso. Sí. Yo, a ver, mi familia es una familia muy normal, muy aburrida, o sea, no somos así tal, pero lo he visto 1000 veces y siempre, cuando no comprendes por qué pasa una cosa, o al menos yo cuando no lo comprendo, me empiezo a pensar por qué pasa. Y entonces si veo a una Choni que a lo mejor iba hasta mi clase, ¿sabes? Y tiene 4 hijos, tiene mi edad, pero ya tiene 4 hijos muy pequeños todos, está uno gritándole a uno, tú no vayas por ahí, tú no sé qué, y después se está tirando los pelos con otra. Yo me quedo mirando y pienso, en vez de juzgarla, ¿sabes? De decir, madre mía, vaya tela de madre, no sé qué tal, decir, ¿cómo será la vida de esta chavala, tío?
¿Cómo tiene que ser? Y yo he visto a esa mujer gritándole cosas a sus hijos, o sea, gritando, se escucha por la ventana decir, es que eres gilipollas, y miras por la ventana y estás viendo a una mujer diciéndole gilipollas a un niño que es así, ¿sabes? Y dices, ¿cómo puede ser esto, tío? Pero luego sabes que a esa mujer le pasa algo al niño, nada, lo rozan y va a matar. Y es que es así. Y el momento ese de decirte, eres gilipollas, pero luego te dan un abrazo, te dan un 4 besos. Y es como extraño, es difícil si no lo has vivido, porque yo lo he vivido con mi madre, esa parte sí, de insultarme, gritarme y pegarme con el peine y lo que sea, tal. Y luego venir, ay, mi niña, y no sé qué, no sé cuánto, y estar un poco como, es raro este amor, pero se vive, ¿sabes? Y esas madres de la calle que yo veo de mi barrio, es que ya te digo que le pase algo al niño, que se vuelven locas, ¿sabes? Y es triste porque el niño ve cosas que no debería de ver nadie, como a su madre tirándose de los pelos con otra madre allí, ¿sabes? Eso es duro, pero en cierto modo sí que crece con una especie de sensación de piña, en plan de... Hay cosas que en su vida están mal, como puede ser que tenga un padre yonki o la propia madre o alguien de la familia o lo que sea, pero sí que creo que ese niño se siente querido de alguna manera. Sí, Yo, me da pena porque me da pena terminar de leerlo, me da pena pasar a otros trabajos porque yo seguiré hablando de Carne de Cañón un buen rato más, pero aprovechando que estamos viendo otras las cosas buenas, por así decirlo, que nos trajo el confinamiento, oh, sí. aunque fuera de forma digital, el entorno del libro, hay siempre con algunas páginas nuevas, me imagino que para ti, en lo emotivo, en lo emocional, en lo personal, que te dijera, oye, ¿te apetece hacer la portada de Víbora? Sería alucinante. Me quedé ahí, en plan, ¿qué dices? En plan, ¿cómo? Siempre, porque yo siempre he estado como un cachorrito, ¿sabes? Tirándole al perro viejo de la oreja a Emilio, siempre, Emilio, el víbora, anda, haz algo, anda, que vais a hacer 40 y pico de años, anda, y él que no, que si yo quiero hacerlo bien y si no puedo hacer algo porque no hay tiempo para hacerlo bien y tal, no voy a ponerme a hacer cualquier cosa, no sé qué. Y yo, venga Emilio, pero haz algo, no sé qué, no sé cuánto. Tal. Y el pobre siempre diciéndome, quita, quita. Y cuando vino y dijo, vamos a hacer esto del víbora en lo del confinamiento y tal, bueno, es que fue como la alegría, fue Navidad, es que era como, esto es genial, tío, el víbora, ¿sabes? Y claro, era una pena porque estaba muriendo un montón de gente ahí del coronavirus y era muy triste sentirse tan feliz, pero yo estaba súper feliz. En plan, esto es una mierda lo que está pasando, pero que ha vuelto el víbora, ¿sabes? Claro, pero es una mierda igual, hubiera víbora o no, mejor con el víbora y disfrutarlo. La Claro, vida es eso, claro, ¿no? claro. Y Tonterías me y alegró disfrutar. muchísimo, me alegró participar yo, poder participar, poder morirme diciendo que he publicado en el víbora, pero me alegré también muchísimo como lectora, en plan de, tío, el víbora, ¿sabes? Ver el sumario, Claro. todo con las mismas letras, así, todo. Buah, no tengo palabras Y para una vez expresarlo. lo sueñas y dices, "Oh, ¿cómo me gustaría algún día hacer la puerta del víbora o estar en el víbora tan siquiera? Sí. Y llega el momento, todo muy guay, pero luego no da un poco de vértigo, o sea, siendo tan fan y siendo tan seguidora o no. No, no, fue tanta la alegría que, bueno, me pasó lo mismo cuando la primera colaboración que hice con la cúpula fue un libro cuando hicieron 35 años. Me dijeron, había como un librito que iban a repartir gratis al comprar un cómic de la cúpula. Y me dijeron, ¿quieres hacer una historia sobre así un poco el víbora y tal? Y en ese momento me dio como una hostia así de pánico, en plan de que voy a dibujar yo para vosotros, ¿qué dices? Pero luego sería así la vuelta de la alegría que me entró y dibujé con tanta adrenalina y con tanta felicidad que dije, ahí lo dejo y no pude ni tener pánico, ni me daba tiempo. Y entre tú y yo, que no nos está escuchando nadie, ni se está grabando la charla ni nada, Sí. después de tirarle así de la oreja tanto a Emilio y que hayan dado este pasito, se rumorea, se habla, quizás... Mira, en la cúpula son muy buena gente, pero yo siempre digo que somos como la familia, ¿sabes? Y yo soy el niño de los recados. Sí. Yo no puedo contarte nada porque, pero, ¿sabes? Es como, no, hay una... Está bien porque eso quiere decir que hay algo que contar, entonces... No, yo no digo nada, porque luego me va a coger y me va a mandar al despacho, ¿sabes? Va a decir, ven aquí, Oye, ¿qué es ¿sabes? eso que en Avilés están diciendo? Que corre un rumor por Avilés que dicen que estamos haciendo no sé qué. Sí. Yo no dije nada. No, no digo nada porque realmente Emilio con estas cosas tiene mucho cuidado. Porque sabe que si me lo dice a mí me pongo como un cachorrito, ¿sabes? En plan de sí, vamos. Entonces no me suelta de esta hasta que no es oficial. No tengo ni idea de nada, ojalá.
lo único que digo, seguro que ojalá. sí. Y comentamos también con Rosa ayer, pero háblame un poco de la experiencia de Grano de Pus y de llegar al mundo fanzine y... Pues fue muy rápida, porque lo mismo que decía Rosa ayer, que fue en segundos, fue hacemos un fanzine, no jodas, tío, venga, va, así, y en 5 minutos ya estaba todo pensado. Y solo tuvimos que ir a casa y dibujarlo. Y encima nos pilló todo el confinamiento ahí y bueno, que nos comimos un poco. Pensábamos que nos íbamos a comer el fanzine y al final luego resultó que por correo la gente lo compró muchísimo. Y eso fue una sorpresa, no nos lo esperábamos para nada. Pensábamos que lo iban a comprar los 4 amiguillos así y tal y no, lo quiso muchísima gente. Y por tu parte habrá Grano de Pus 2. Lo teníamos, lo teníamos pensado. Tendremos que sacar una reedición del primero porque Sí, parece por que hay mucha favor. gente que se ha quedado sin. ¿Te has quedado sin? Yo me quedo así. Yo que no Putada. sabía ni que existía hasta que veníais y apareció por ahí la portada en internet y dije, what the fuck, ¿qué es esto? Como nadie me ha dicho. No, pero sí, Hostia, sí. es que ya te digo que no le dimos, o sea, le dimos bombo por el Instagram y tal, pero que tampoco fue aquello de, wow, hemos hecho un fanzine, porque para nosotros era como, lo sacamos y nos echamos las risas, pero parece que a la gente le gustó mucho. Pero sí, sí, yo creo que haremos reedición rosa, ¿verdad? Sí, sí haremos. Bien, bien, Y el grano de PU 2 también está ahí bien. pensado. Y como bien dijiste antes, la gente te dice qué va a pasar cuando Carne de Cañón 2, pero tú tienes ese proyecto de antes que dices, este es el bueno, o que pensabas, este es el bueno, ¿no? Claro, que yo Me es pensaba, difícil de imaginar que me vaya a gustar más, ya te digo, no, sí, pero estoy ya, seguro de que es posible, estoy seguro, nunca dudo de las enormes capacidades de los autores que sigo y que quiero. Pero, pero ¿cómo estás? O sea, ¿en qué punto vas? Ahora si vas avanzando, ahora si te ves con sí, capacidades y si ahora veo que lo saco adelante, sí, sí. ¿qué nos puedes contar de qué va a ser algo? Me he tirado un año y medio dando bandazos, en plan de hago carne de cañón 2 porque a la gente le parece que quieren más y les molaría y tal. Más por la gente, ¿sabes? En plan de tanta gente me ha dicho que quieren más de estos personajes, más de este mundo y tal. Emilio siempre me ha dicho, expande el mundo este como rollo los Hernández, ¿sabes? En plan, haz Sí. tu propio mundo ahí, tal, esto estaría muy guay. Y pensaba por un lado, hago esto o hago el otro cómic, o no, no, y no acababa de tirar ni por uno ni por el otro, y al final fue nada, hace unos meses. Pues es que funcionó por chispazos. Me pegó un chispazo con el cómic este, el grande que no pude hacer en su día, que siempre se me ha hecho cuesta arriba total. Y era solo de pensar de meterme otra vez ahí, y se me ocurría hacer cualquier otro cómic, ¿sabes? Era como, uy, qué ganas tengo de dibujar cualquier otra cosa que no sea esto. Y de repente me dio el puntazo y me puse a dibujar como una loca y ahora estoy que no, estoy aquí dibujando, o sea, estoy aquí y no puedo dibujar, pero cuando estoy en casa estoy todo el rato dibujando. Y voy muy adelantada, más adelantada que nunca, porque antes el problema era ese, que no, que me tiraba una semana para hacer a lo mejor media viñeta o media página o algo por de los detalles que le metía. Y ahora voy muy bien. Espero que no se... ¿Y qué tipo de historia es? ¿Cómo de diferente? ¿Es más...? Bueno, tiene muchos elementos que yo creo que son las cosas que tengo dentro y que siempre salen y tienen muchas cosas en común. En cuanto, por ejemplo, la jerga de los personajes, son 5 personajes, bueno, en realidad son 4 porque hay uno que no habla porque no está consciente, pero cada uno habla de una manera. Hay una persona que habla menos, hay una persona que no puede parar de hablar, está todo el rato hablando, hay otro que es muy bruto hablando y otro que es un niño. Y bueno, habla como un niño. Y están, aparte de lo de las jergas, pues de dónde viene cada uno. Hay uno de los niños viene del mismo barrio de Carne de Cañón, o sea, será el mismo barrio porque es tal cual mi barrio, o sea, vienen del mismo. Y tiene muchas cosas en común el humor, yo creo que aunque no puedo evitar tener ese humor de mierda, como yo digo, que a la gente le gusta, gracias a Dios, pero que no es que me ría yo con mis chistes, ¿sabes? Pero sé que los tengo que meter. Es como aquí tiene que haber humor, ¿sabes? Porque hay un accidente de autobús y hay mucha gente muerta y tal, pero es una comedia realmente, no es un drama. Y dices, ¿cómo puedes hacer eso? Pues sí, no sé cómo se me dio por ahí, pero sí. Y no hemos hablado de las historias cortas para la revista Voltio y de la Ah, experiencia de estar ya en una publicación con un montón de autores que estaban haciendo cosas interesantes. ¿Cómo llegaste a esa revista Voltio y cómo recuerdas esta experiencia? pues yo ya estaba allí en la cúpula dibujando y un día Anoncina se pasaba por allí de vez en cuando
y Ana Encina y Alex, y se pasaban por ahí de vez en cuando, y un día vinieron y me dijeron, oye, que estamos planeando hacer esto, no sé qué, tal, y que Emilia nos dijo, ¿la Aroa? Y digo, hostia, qué guay, tío, ¿y qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer una historia de tal y cual, y tenía esta historia del Corby, ya la tenía pensada desde hace mucho tiempo y nunca había hecho nada buena con ella, y dije, pues si puedo meterla aquí, pues le hago un remake aquí y la meto, y súper bien, lo que pasa es que no... Ahora le doy la vuelta al voltio y veo todos los autores que éramos y pienso, hostia, qué pasada, tío. Pero en ese momento, como no conocía ni a la mitad, es porque yo era súper novata y no conocía ni a Dios de todos los que habían allá detrás. Conocía sus dibujos, pero no a la persona, ¿sabes? A lo mejor estaba sentado al lado de Franco Llano, que es una puta pasada y es uno de mis mejores amigos ahora mismo, pero estábamos ahí los dos así, y yo mirando el techo a lo mejor y él con sus cosas, ¿sabes? Porque en ese momento nos estábamos conociendo. Y pienso, madre mía, si estuviéramos todos los que están aquí juntos en la revista ahora, ¿sabes? Que nos tenemos muy vistos y que nos hemos tratado ya muchísimo, sería una panza de reír, saldría algo guapísimo. Estuvo muy bien, fue una pena que se acabara tan pronto. Sí, la verdad que sí. Y toda la conversación con esta charla, que se nos ha acabado ya, ¿no? Que me da pena que se haya acabado tan pronto, pero bueno, como decimos siempre, es tu primera visita a la jornada de Avilés, segurísimo que no será la última. Decías antes, al principio de la charla, bueno, es que yo estoy un poco loca y, ¿sabes? Aquí en Avilés desconfiamos de la gente demasiado buena, o sea, que encajas perfectamente y eso va a ser así siempre. Y decías también eso, ¿no? Que era un accidente y cómo hacer humor en ese momento, es que es cuando más necesario es hacer humor, o sea, cuando pierdes la realidad que tienes alrededor es cuando más necesario poder echarse unas risas. Y es verdad que ahora vivimos en un mundo lleno de ofendiditos y que no puedes hacer bromas de un montón de cosas o que creen que igual no es el momento de hacer... Y el Víbora fue un canto de libertad en un momento determinado de mostrarnos a muchos que hay otro tipo de cómic, ¿no? Y un poco de eso creo que es ahora otra vez igual de necesario, ya no tanto en cómic diversidad, que por suerte vivimos un montón, pero siempre de un poco el miedo de ni por qué no, y por qué no voy a inventar una historia de 4 tíos que salen de fiesta, yo que sé, de despedida soltera, pasarlo bien el día que haya el atentado no sé cuándo, porque habría gente haciendo chorras en algún sitio. Segurísimo, ¿Por qué no voy a segurísimo. poder yo contar la historia de esa gente? Y me parece maravilloso que lo hagas y lo hagas con el talento que lo has hecho tú, pero sobre todo lo muy bien, estoy a título personal, como dije al principio, que me lo pasé con carne de cañón, este universo al que yo sí que quiero que hagas más entregas. ¿Vale? Me alegra que vaya tan avanzado el otro, porque hace falta menos para carne de cañón 2 también. Hostia, Y qué será pena. un placer volver a presentar aquí este trabajo o cualquier otro que hagas, porque te lo dije al principio y quiero cerrar un poco así. Que donde estés tú como autora estaré yo como lector. Joder, muchas gracias. Y la mejor manera que tenemos de despedirte, aparte de que suban, compren carne de cañón y luego a las 9 tengas una cola enorme para firmarlo, es despedirte con un muy fuerte aplauso. Pues muchas gracias, muchas gracias.